Muy buenos días, nuevamente estamos en Cambio de Michoacán, en Cambio en el Debate. Y hoy tenemos la grata presencia de un estimado amigo, el señor Roberto Olivares Cortés, quien es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Derecho. Él ha tenido oportunidad de estar como abogado en las tres instituciones de Procuración y Administración de Justicia que existen en el país, y él en consecuencia pues fue agente del Ministerio Público en sus inicios como abogado. Después pasó al servicio público como juez defensor público federal, es decir, ha sido por muchos años juez y ha pertenecido fue también secretario de un juzgado federal y secretario del tribunal colegiado. Está actualmente dedicado a su profesión como abogado, pero además es profesor de posgrado en la Coordinación de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Roberto, pues muchas gracias por tu visita. Tienes una carrera muy larga ya en tu profesión, pero de lo que yo quisiera hablar es de algo que para la gente le ocasiona un misterio, ¿no? Es decir, lo que se relaciona con todo, con lo que es la masonería. Mucha gente al escuchar esta palabra de masonería se imagina que es un grupo o que es una secta de diabólicos, ¿no? Que es una secta enigmática, que es una secta que misteriosa, y algunas personas la califican muy despectivamente, pero nosotros sabemos que en este momento tú estás representando a la más alta autoridad masónica en el estado de Michoacán, que es a la muy respetable Gran Logia Michoacana Lázaro Cárdenas del Río, Asociación Civil. ¿Nos puedes platicar para que el auditorio conozca un poquito de qué cosa es la masonería, qué se entiende por esta institución, a qué se dedican, se comen vivos a los niños o qué pasa, ¿no? Hacen pactos con el diablo? ¿Qué tanto hay alrededor de este mito de la masonería y de su actualidad? Mira, Samuel, la masonería no es ni es religión ni es un partido político. Difícilmente vamos a encontrar un concepto, una definición de lo que es la institución. Simplemente está integrada por hombres probos, hombres que luchan constantemente por superarse y contribuir a la superación de la humanidad. Sus actuaciones deben ser a todas luces rectas, conducirte con responsabilidad donde quiera que te encuentres, y eso hace que el ciudadano que observa tus acciones se pregunte, bueno, estas acciones de mi compañero, por decirte cualquier nombre, ¿son adecuadas a las reglas sociales? ¿Está haciendo lo correcto? Para algunos sí, para otros no, porque hay intereses personales en cada una de las instituciones. Sin embargo, el masón se debe caracterizar precisamente por esa línea recta que debe prevalecer en todas las organizaciones sociales, desde el seno de la familia hasta cualquier organización llamada civil o llamada como se le quiera llamar. Lo cierto es que ingresar a la masonería, se ha dicho que se busca gente privilegiada para la institución. No, no es así. La masonería tiene entre su organización a hombres libres y de buenas costumbres. Es decir, libres en cuanto a su determinación de conducirse y no estar sujetos a que los manipule ningún
Es decir, libres de pensamiento. Libres de pensamiento, en pocas palabras, sí, así es. Y que sus actuaciones sean una vez que analicen las cosas. Que si se equivocan al tomar la determinación, es normal. Es normal una equivocación, pero estuvo bien tomada en su momento. Después ya habrá otros caminos como rectificar esa situación. Para ingresar a la institución, no se hace una selección de hombres buenos o malos, positivos o negativos. No, simplemente hay requisitos que cumplir. La persona que por cualquier situación se entera de que alguien está en la masonería o quiere saber algo de masonería, bueno, si quiere saber algo de masonería, pues puede ocurrir a cualquier puesto de revista, cualquier librería, y ahí encuentra literatura de la masonería. Pero esos son conocimientos que están plasmados en los libros, artículos que están escritos en determinado sentido, varios temas, pero la institución, para aceptar a un miembro más, desde luego va de por medio una solicitud. Esa solicitud, ¿cómo puede llegar a la institución? Puede llegar a través de cualquiera de sus integrantes. Sí, pero en sí, ¿qué cosa es la masonería? Yo recuerdo, mi abuelo era muy católico, una persona que nació el siglo antepasado, era muy católico, y de niño o de joven, alguna vez hablábamos de Benito Juárez, por ejemplo, que es un héroe indiscutiblemente en el panorama nacional e internacional, y al hacerle a él una pregunta me decía, vamos a rezar por Benito Juárez, porque él debe estar consumiéndose en el infierno porque él era masón. Y entonces a mí me llamaba la atención y me sorprendía, dice, bueno, ¿qué cosa es esta masonería para que una gente vaya directamente al infierno, ¿no? Es decir, hay otros personajes en la vida nacional que ahora ya como adulto pues conoce uno toda su trayectoria, pero en sí, ¿qué cosa es la masonería? Es decir, ¿es una doctrina, es un filosofismo, qué cosa es? Mira, te decía a un principio que no hay una definición o un concepto para poderla tener en la memoria, como decir, encasillada. Es una institución como otras tantas. Ni es religión, ni es política, ni es partido político, ni es una institución católica o de otra religión. Aun cuando entre sus miembros, ¿verdad? Hay mucho católico, hay mucho cristiano, hay mucho político de los diversos partidos. Ahí la realidad es que entre su seno se admite, basta con que sea que tenga esa libertad que te decía, que sea hombre libre y de buenas costumbres, ¿verdad? Y que reúna esos requisitos de hacer su solicitud. Eso sí, la masonería se reserva el derecho de hacer una investigación de esta persona con la finalidad de corroborar esos datos. Pero cuando se habla de esa situación de que si eres masón te vas al infierno, te vas por otro camino desviado que comúnmente la sociedad no acepta, bueno, en realidad lo que pasa es que en torno a la institución giran muchas versiones no apegadas a la realidad, quizás producto de la ignorancia por completo en el sentido de conocer cómo es la institución. Algunos nombres de personajes famosos. Mira, por ejemplo, nacionales e internacionales. Por ejemplo, tenemos la historia, basta con remitirnos a la historia. Los grandes cambios sociales, si analizamos desde Estados Unidos hasta Brasil, por decirlo así en nuestro continente americano, tenemos grandes hombres ilustres que pasaron por la institución antes de ser presidentes de su país. George Washington, por ejemplo, Lincoln en Estados Unidos. En México tuvimos, bueno, como tú lo mencionabas,
Benito Juárez, un gran masón, un gran hombre, tuvo mucha formación masónica, seguramente que todos sus principios, todo su legado al país y al mundo se debió precisamente a esa responsabilidad que él tenía, o el sentido, cómo él amaba la institución, cómo se formó dentro de la institución, aunque no necesariamente allí fue toda su formación, como lo refiere la historia. Él fue seminarista, él estuvo muchos años en el seminario, y curiosamente, ¿no? Después de estar en el seminario, supuestamente la iglesia ha estado en pleito permanente, o estuvo en pleito permanente con la masonería, y curiosamente él, después de estar inmerso en la enseñanza de la religión católica y en un seminario, pues pasa a un área en donde cambia su conducta, pero no deja de ser católico. Así es, la masonería no está peleada con la religión, como te decía. Ahí habemos católicos, habemos protestantes, habemos cristianos, es decir, habemos de todas las filosofías religiosas. ¿Qué otros personajes de la época de la independencia o de la reforma han pasado por esta institución? Mira, aquí en Michoacán tuvimos, por ejemplo, a Melchor Ocampo, tuvimos a José María Morelos y Pavón, personajes que la historia, a Melchor Ocampo, que la historia no los refiere como tales, simplemente es su trayectoria como líderes en su época en esos movimientos importantes para el país. Como hombres libres, ¿verdad? Y de buenas costumbres, que lucharon por un ideal que pudo haber surgido dentro de la institución, pudo haber surgido en otro campo de la historia. Tenemos casos como Francia, por ejemplo, con el movimiento de la Revolución Francesa, que influyó mucho en esos hombres, ¿verdad? Ellos se forjaron, eso sí, iban a los templos masónicos, iban a trabajar, precisamente, es ahí donde se cumple el postulado de que el masón se prepara para su yo interior, ser mejor con su familia, con su vecino, con la sociedad, y contribuir a los grandes movimientos sociales, luchar por su país, luchar con ese sentimiento nacional de su patria, ¿verdad? Así es como se forjan los héroes. Sí, de la época ya más reciente en la República Mexicana, ¿quiénes personajes importantes han sido miembros de esta institución filosófica? Mira, tenemos el caso concreto recientemente, el general Lázaro Cárdenas. Fue un hombre que no está a discusión su papel tan importante que realizó en el país. Pero él, después de pasar por tanta miseria, surgió allá por el oriente de Michoacán, allá nació, Iquilpan, se involucró en el ejército. Para entonces, él simplemente luchaba por un ideal, pero tuvo la oportunidad de que la masonería lo acogiera en su seno. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese gran hombre? Bueno, pues todos los conocen. Nos dio mucha seguridad nacional, sí. Expropió el petróleo, a su lado creció juntamente con J. Mújica, también un gran hombre, un gran masón. Posteriormente vinieron más presidentes, López Mateos, que también fue destacado estadista, ¿verdad? De ahí para acá son pocos, es más, no tenemos conocimiento con certeza de quienes estén exactamente. De administración que sean. Así es. ¿Qué hay de los orígenes? Es decir, en México, desde luego, sé que es una institución antiquísima y que en México aparece pues, con el movimiento de independencia, es decir, con gente que tuvo algunos conocimientos, que estuvo en España, regresa, de diferencias e inician la secta, no sé si pudiéramos llamársele.
las inician, pero antes de ellos, es decir, antes de la llegada de la masonería a América, sus orígenes, de dónde son, de dónde provienen, quiénes fueron sus fundadores, sus promotores iniciales, de dónde surgieron o por qué surgieron, ¿no? Mira, se pierde en el tiempo. Lo más sensato, y creo que a donde todos convergemos, es que desde que hubo dos seres humanos y empezaron a dialogar, desde ahí surgió la masonería. Eso es lo más acertado. Porque después vienen movimientos para conformarla. Si nos remontamos a la historia, se hablaba de los operarios, la masonería operativa, de la Edad Media, donde eran los albañiles, los constructores, aquellos grandes constructores que gracias a ellos tenemos las catedrales en Europa, las grandes edificaciones. Pero se hablaba de masonería operativa, que eran los que tenían un conocimiento cerrado, vamos, que no lo transmitían a cualquiera, y se agrupaban en organizaciones para dar ese servicio. Después surgió lo que llamamos la masonería, ¿cómo te diré? De operativa pasa a un rango más elevado en cuestión de organizativa, ajá, en donde ya no se necesitaba ese grupo de operarios, sino ya cualquier persona estaba dentro de la institución, pero ya no era para construir templos materiales, sino para construir templos al interior de sí mismo, a la virtud. Tengo entendido que la palabra masonería deriva de masón, que en algunos diccionarios quiere decir constructor, albañil, fabricante, trabajador de cantera, etcétera, ¿no? Y que se le relaciona mucho con los templos egipcios, con la construcción de esas grandes edificaciones que tuvieron en la antigua Roma, etcétera. Eso es ese es uno de los significados, pues, que he leído en algún diccionario, que se relacionan con la masonería. Pero personajes de esos fundadores, es decir, cómo hoy inclusive muchos está de moda un ejército que le llaman, que está relacionado con el narcotraficante, con el tráfico de enervantes, que les llaman los templarios. Y esos templarios, bueno, pues si va uno a España, encuentra uno muchas iglesias que dice que fueron construidas por los templarios. ¿Hay alguna relación o cuál es el contacto que tiene la masonería con esos templarios? ¿Son los mismos? ¿Son diferentes? ¿Qué sabes tú en ese sentido? Mira, los templarios, según la historia, nada tiene que ver con la institución en cuanto a sus trabajos. Los templarios en aquella época surgieron para cuestiones netamente religiosas, para proteger a los peregrinos que iban a visitar, a recorrer esos lugares sagrados. ¿Fueron grandes hombres? Sí, pero se les relaciona con ellos por su gran capacidad que tenían de libertad de acción, ¿verdad? A ellos se les atribuyen muchas construcciones, pero antes de ellos ya estaban las organizaciones sociales de los constructores, de los operarios de la institución. Esto se vino poco a poco cambiando en sociedad, de tal manera que cualquier nombre que se relacione con la institución no quiera necesariamente decir que sean parte integrante de la organización masónica. Es decir, esto es universal, sí, pero el templario o los templarios hoy en día solo queda en nombres en organizaciones. Por decir así, tú mencionabas que algo de la delincuencia organizada. Desconocemos cómo es que estas personas
o cuáles fueron sus fundamentos para denominarle organización delictiva los templarios. Causó una gran zozobra social en Michoacán y en México, y universalmente, esta agrupación. Pero nada tiene que ver con la institución. Aquí es donde hay que dejar claro que la institución no tiene ninguno de sus grupos con el nombre de templarios, ni siquiera un nombre simbólico para dirigirnos a un taller, ¿verdad? Son instituciones completamente ajenas a lo que es la delincuencia organizada. En la República Mexicana también es del conocimiento de alguna gente que le gusta leer, pues que la masonería proviene de dos países principalmente, ¿sí? De Francia y de Inglaterra, y de ahí, bueno, el nombre de Mason, que es inglés y que se traduce aquí actualmente a la masonería en general. De esas dos instituciones que existen todavía, tengo entendido, en Europa y en Inglaterra, que está sesgada de los países europeos un poco, ¿qué otras organizaciones aquí hay en México? Es decir, ¿cómo llegan? ¿Cuál es la influencia, fundamentalmente la influencia que reciben, y cómo se empiezan a organizar efectivamente ya para crear estos núcleos de diferentes organizaciones masónicas que entiendo hay en el país? Sí, mira, de Francia e Inglaterra influyeron mucho porque fueron donde se forjaron primeramente sus constituciones. De Inglaterra pasa a los Estados Unidos con las 13 colonias. La influencia francesa, recordarás, con el movimiento de esa revolución, para entonces, bueno, pues influyó mucho en nuestros compatriotas. Pero ya había, aquí en México, talleres, ya había logias. En México se dice que se entró acá por el rumbo de Veracruz. Fue una situación que al ingresar al país por Veracruz, allí se empezó a gestar los orígenes de la masonería en México. Poco a poco se fueron propagando al interior del mismo diversos grupos de la masonería, denominados no escocesas, sino nació el Rito Nacional Mexicano, surgió el rito de York, o sea, todos son ritos universalmente conocidos, reconocidos, ¿verdad? Pero nuestra entrada al país de la institución, ese es el origen por Veracruz, ¿verdad? Poco a poco se pierde en la historia porque necesitamos tener una literatura muy certera, pero hay mucha literatura que a veces nos confunde. Lo cierto es que por allí inició. Desconocemos a fondo cuáles sean esos movimientos. Y actualmente, Roberto, pues tú eres, se le denomina al jefe de esta organización cultural, filosófica, masónica, se le denomina Recitale Gran Logia Michoacana Lázaro Cárdenas del Río. Tú acabas de tomar posesión de esta como una nueva administración de esta institución. ¿Cómo se realiza esta determinación? ¿Quiénes lo hacen? ¿Pudieras comentarnos algo? Sí, mira, a nivel nacional, en cada estado de la República hay una gran logia compuesta por varias logias. En el caso de Michoacán, contamos con la muy respetable Gran Logia Michoacana Lázaro Cárdenas, que tiene jurisdicción en todo el estado. Está integrada actualmente por 46 logias. Cada una de ellas tiene su propia estructura. Son independientes. Son independientes unas de otras, autónomas en sus decisiones. Son independientes, pero jurisdiccionadas. Jurisdiccionadas a la Gran Logia Michoacana. Es decir, para no usar ese término legal, porque
pocos pueden saber que es estar bajo la jurisdicción, ¿no?, de alguien. Es decir, están bajo el control o bajo la administración, ¿no? Sí, digamos administración. Bajo la administración de ellas, y sin meterse en su autonomía. Así es. Cada una de ellas tiene su régimen interno. Y cada una de ellas es autónoma en sus decisiones, ¿verdad? Pero es parte integrante de toda la Gran Logia Michoacana. Bien, cada año, en diciembre, cada una de esas logias tienen elecciones internas para nombrar a sus representantes de la propia logia. Pero todas ellas, cada tres años, participan en un proceso electoral interno de la institución, en donde eligen precisamente a su representante. De acuerdo a nuestra normatividad, se le denomina el muy respetable gran maestro. Es decir, la persona que es la única autoridad masónica que puede dar la cara a la sociedad para con las autoridades civiles. Claro, con autorización de una gran asamblea o del mismo, puede cualquier otro miembro de la institución acudir. Pero es el representativo de todas ellas en cuanto orgánicamente administrados, ¿verdad? Las decisiones que se toman no son autoritarias también de él. Él se rige por una constitución. Es decir, la propia constitución le dice cuáles son sus facultades. La propia Gran Logia tiene su propia constitución. Así es. Y bajo esos estatutos se regulan, se ordenan, se operan las demás logias. Así es. Y lo más importante aquí es que todos sus actos, aun cuando tenga las facultades expresas en la ley, deben pasar, eso es muy importante, deben pasar por una gran asamblea. Es decir, reunidas todas las logias. Es un gobierno democrático. Así ¿no? es, así es. Es electo y participan fundamentalmente los miembros en igualdad de condiciones. Así es, y todos sus actos deberán pasar por ahí, precisamente para que antes de ejecutarlos, sea la gran asamblea la que les dé el visto bueno, porque si no es correcto su decisión, pues no se le autoriza, y esto nos da una seguridad interna que hablamos de proteger no nada más los intereses de la institución en este caso, sino a la propia sociedad. Porque un acto unilateral de un ser humano puede que cause algún problema. Entonces, para cualquier situación, él lo somete a una comisión, tiene comisiones también, le dan su punto de vista, lo somete a la gran asamblea y bueno, pues a ejecutarlo. Te pondría un ejemplo. Si yo quisiera realizar un acto cívico, por ejemplo, en honor a Benito Juárez, ¿verdad? Recordarás que están las autoridades civiles, hay que respetarlas. Ellos hacen su acto, nos invitan, pero yo por propia autoridad no podría hacer un acto pasando por alto a la autoridad. Si yo quisiera hacerlo y lo hiciera, es un acto de autoridad que va a causar problemas. Entonces, si yo lo quisiera hacer, lo paso a la gran asamblea, me va a decir, pues no, esto no es correcto. Me corrige. Vamos, no me deja que aun cuando yo soy representante, tenga yo que hacer cosas que no van acordes a la realidad. Lo que debiera hacerse, pues, es decir, se sigue el procedimiento institucional que rige al gobierno de la República, por decirlo. Así es. Pero así sí se obedecen principios y estatutos. Eso es muy importante. Sí, entonces, muy importante. Creo que esto es bastante, es resaltante el que haya una organización que tiene una constitución y que se respalda en todos sus preceptos para poder ser operativa, y que debiera, se sigue el ejemplo de la Constitución Política de la República Mexicana, pero en comparación o en alusión a esta última, pues sabemos que no
no frecuentemente o más bien con mucha frecuencia sus preceptos no son respetados por las propias autoridades. Pues es muy interesante, Roberto, esta plática acerca de la Sociedad Masónica Michoacana, y cabe señalar o cabe rescatar aquí dentro de esta misma situación de que sus miembros efectivamente son analizados y para ser aceptados tienen que cumplir dos requisitos muy sencillos, ¿no? Que es de ser hombres de buenas costumbres y libres. Pero hay un tercero que es muy importante. Independientes, ¿no? Así es, hay un tercero que es muy importante. Del derecho que tiene la institución de admitirlos, se reserva uno que es el investigarlo. Porque también debe tener un arte, un trabajo, una profesión, cualquier oficio que le permita sostener a su familia. Y por qué no decirlo, cooperar con lo que sea necesario dentro de la institución, porque no hay una organización que pueda subsistir si no tiene recursos materiales, ¿verdad? ¿Reciben del gobierno del Estado recursos económicos? No, fíjate que no estamos supeditados a un presupuesto estatal o federal. No, nosotros hacemos nuestras propias aportaciones. Hay relaciones como cualquier otra asociación, ¿verdad? Quizás se hagan gestiones, quizás para ayudar o para que nos ayuden, pero no hay una dependencia estatal, municipal. Totalmente libres. Totalmente libres, con mucho respeto a las autoridades legalmente constituidas. Es muy importante. Así es que otra situación importante quiero comentarte, que cualquier problema que se suscite entre la agrupación denominada masónica, se tiene que resolver primeramente dentro de la institución, y si por qué razón no es posible, queda en libertad de ocurrir a los tribunales estatales o federales. Simplemente se busca que con esto la unidad y la fraternidad. Es decir, se busca resolver internamente los problemas a través de la armonía, la comunicación, la discusión, y si finalmente las partes no se entienden, pues ya estarán en libertad de acudir a las autoridades correspondientes para es, Samuel. Discutir el litigio que se Así presenta. es. Pues sí, ha sido muy interesante. Ya nos hicieron señales de que estamos a punto de terminar, pero algo que se te haya quedado en el tintero de algún aspecto que tú consideres fundamental de esta asociación, donde están sus oficinas, dónde están las logias, cómo puede a lo mejor alguna persona que nos esté viendo y escuchando pudiera tener interés en sumarse a esta asociación filosófica, a dónde acudiría, cuáles serían, en dónde están sus oficinas, cómo pueden conocer los que tengan interés en participar con ustedes, cómo pudieran darse cuenta, una orientación hacia dónde, con quién se comunican, a dónde van, qué hacen, o cómo pueden ingresar a esta asociación. Sí, mira, hay dos canales. Uno es que ocurran a las oficinas administrativas y manifiesten su interés y ya se les entrará una solicitud. Las oficinas se encuentran provisionalmente en la calle Loma Feliz 270, fraccionamiento Lomas del Valle, prácticamente aquí cerca de la SEP. De la SEP, cerca de las oficinas del periódico Cambio de Michoacán. Así es. En un breve tiempo estaremos ya despachando en sus oficinas a un costado de la SEP. La propia Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Educación Pública tiene muchas oficinas. ¿En cuáles? La que se encuentra junto al Libramiento Poniente. Siervo de la Nación. Siervo de la Nación. Y Libramiento. Y Libramiento, exactamente. El otro canal es que si algún ciudadano conoce a algún miembro de la institución, que se le acerque y le manifieste el interés, y ya será el otro conducto para hacerle llegar su solicitud. Pues
Roberto, el tiempo se acabó, esto fue debate, cambio en el debate. Te agradecemos mucho la presencia, la visita, porque sí hay muchos cuestionamientos, como que hay un misterio alrededor de la masonería, y luego este misterio empieza a complicarse, como decía yo en un principio de la charla, con otras cosas que no tienen nada que ver. Pues muchísimas gracias por tu asistencia, y creo que ha sido interesante esta charla, corta, pero pienso yo que productiva. Gracias, Samuel, por la oportunidad de expresarnos ante nuestros conciudadanos. Pues muchas gracias y muy buenos días.